La paz del Señor. Es un placer para nosotros estar con ustedes nuevamente en este segmento, primero de una serie que comenzamos, donde pretendemos traer claridad en cuanto al concepto y la definición de qué es oración. ¿Qué es oración? Y la pastora Raquel nos acompaña. Es un placer estar aquí. Amén. Bienvenida. Amén. Y ella está haciendo un trabajo enorme, nos está ayudando con su gran experiencia. Y ella va a leer ahora nuestro texto de incentivo para este tema. Sí. Bueno, la palabra del Señor, el mismo Señor diciendo lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Él, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ella está leyendo en Lucas capítulo 18, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo nos trae una revelación de un aspecto de ese fenómeno de la oración. En la Biblia, nosotros las definiciones filosóficas y humanas no le damos importancia al grado de guía en nuestro caminar espiritual. La guía, lo que es guía y lo que es ley para nosotros es lo que Dios ha dicho en las Sagradas Escrituras. No es tampoco regla de fe lo que una persona ha tenido una revelación, una visión, o que Dios le haya hablado porque estaba 40 días en ayuno y oración. Nosotros nos regimos por las verdades bíblicas. Y cuando queremos saber un concepto, tenemos que ir a la Biblia a ver cómo en la Biblia se desarrolla ese concepto. Cuando vamos a la Biblia, encontramos de que no hay una definición, no hay un versículo que podamos decir, oraciones, esto y esto y esto. Así es. El Señor muchas veces hace eso en la Biblia con muchos conceptos, que no da una definición, sino que comienza poco a poco a revelar ese concepto. Y lo hace a través de escenografías donde enfatiza un aspecto de la definición. Y así se va añadiendo y la revelación se va expandiendo. Por eso, si tiene vamos a decir, nuestra compañera, tú la mandas para adentro. Y comenzamos diciendo, cuando vamos a la Biblia, de que orar, esa interacción entre Dios y el hombre, por primera vez ocurre en Génesis capítulo 4, versículo 26. Así que vamos a decir, la pastora no la busca ahí. Vemos que la Biblia hace un hincapié en que aquí se inicia el invocar a Dios. ¿Ve? Sí, así es. 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos el hombre yendo hacia Dios, invocando el nombre del Señor. La palabra hebrea ahí es kará, que significa poner nombre a. El hombre comenzó a reflexionar y a poner, a partir de su reflexión, llamar a Dios por los atributos que veía. Poner nombre a algo requiere de que tú lo observes. Cuando Dios le entregó a Adán el huerto del Edén y todos los animales, Él fue y le puso nombre, karar. Le puso nombre a cada animal y ese es su nombre. Él observó y de acuerdo a la definición de lo que era el animal le puso su nombre. Y ahora el hombre está observando la creación y de acuerdo a lo que ve del Creador está conceptualizando, razonando y está poniéndole a Dios un nombre, está invocando a Dios. Es decir, está tomando a Dios con un concepto que ha ido comenzado a elaborar, es decir, logos, el estudio
de el creador, de Dios, de Teos. ¿Ves? Teólogos, teología. Ahí comienza ese invocar que es a partir de una reflexión. Y lo vemos que comienza en Génesis capítulo 4. Entonces el primer renglón que vemos en el concepto, en el desarrollo de la definición que es orar en la Biblia, tiene que ver con algo que no se habla, sino que se piensa, con una reflexión en el corazón. No ha movido el hombre sus labios, sino que él ve que los cielos son grandes y que el universo es tan hermoso y concluye que el que lo creó tiene que ser más grande que lo creado. Por lo tanto, Dios es grande. Amén. Y cuando ve que hay abundancia y que todo es con liberalidad, dice, oh, el que lo creó es una persona liberal de dar, porque todo lo hizo en abundancia, en abundancia. Y así fue observando de que había un orden, había una metodología y una estructura, y ese orden tan bonito y armonía que hay en la naturaleza, en la creación, el hombre concluyó de que el creador tiene que ser una persona organizada, una persona creativa, pero con cierto orden. Vio que había diseño, belleza, por lo tanto concluyó que Dios es un Dios de belleza. Y así poco a poco el hombre fue poniendo a Dios en un concepto. Ahora, Dios es demasiado grande y no se puede encerrar en un nombre. Por eso en la Biblia tú encuentras que a Dios se le llama por múltiples nombres, porque un nombre encierra lo que es la persona. Y como Dios es tan grande, no hay una palabra que sea suficientemente grande como para encerrar todo lo que Dios comprende. Por eso tenemos varios nombres: Elohim, Jehová, tenemos Jehová Jireh, Jehová Shalom, Sidkenu, Jehová Rafa, y tenemos el Verbo, tenemos el Espíritu Santo, el Ruach, tenemos tantos nombres. Hay un profeta que profetiza que en el futuro dice, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Ve? Porque ha dado muchos nombres. A Dios no se puede encerrar en un nombre. A Dios lo vamos comprendiendo poco a poco. Y así se va desarrollando el primer punto que queremos traer sobre la oración, que es un invocar. Todo aquel que invoca una deidad, invoca a Dios, primero tiene un concepto de Dios. Y ese concepto de Dios es el que gobierna su invocar. ¿Ve? Y yo quisiera leer en Génesis 27:36, donde vemos un ejemplo bíblico, porque yo acabo de decir que el nombre de algo define lo que la persona es. ¿Y dónde vemos un ejemplo bíblico de eso que yo estoy diciendo? En Génesis 27:36, donde Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Y ahí vemos que en Biblia los nombres revelan el carácter de la persona. Así es. Entonces, cuando vemos el caso de Abigail y su esposo Nabal, era un hombre loco, terco, y su nombre significa eso mismo, terco. Necio. Sí. Entonces, en Biblia vemos un patrón de que el nombre define el carácter de la persona. Y cuando el hombre trata de ponerle un nombre a Dios o llamarle por un nombre, está buscando algo, una palabra que pueda definir a Dios. Y es un problema porque no hay una palabra suficientemente grande que pueda encerrar a Dios, porque sería entonces Dios más chiquito que esa palabra. Exacto. Y como Dios es infinito, por eso su nombre es un nombre que se va revelando poco a poco. Por la eternidad estaremos conociéndole a Él. Sí, eso es. Entonces ya hemos visto que en la oración es un invocar y que la oración comienza con una reflexión interna y comienza con un entender. Los hombres comenzaron a ponerle nombre, a invocar, a invocar, ponerle nombre, un concepto de Dios y a pensar en el Señor. Y esa reflexión Dios la va oyendo. Por eso, volviendo otra vez para terminar este segmento del primer punto de que la oración comienza con una reflexión y un concepto de Dios, es que en esa parábola que el Señor le dio a los discípulos de la viuda y el juez injusto, Él hace 2
énfasis. Él enfatiza cuando está diciendo la historia que el juez injusto dijo dentro de sí, revelando la forma de ser, el carácter de ese hombre. Y luego, eso es el versículo 4 del capítulo 18 de Lucas. Y luego en el versículo 6 del mismo capítulo 18 de Lucas, donde aparece esta parábola, recuerda que en el versículo 1 dice, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En el versículo 6 de esa parábola, Jesús hace otra vez, por segunda ocasión, un énfasis de que miremos en el interior de ese hombre y su forma de ser, y dice, escuchen lo que dijo el juez injusto. Y la respuesta a la viuda fue debido a la forma de ser del juez. Y por eso es importante de que en la oración nosotros entendamos cómo es Dios. Porque si entendemos que Dios es paciente, que Dios es amor, que Dios es justo, que es organizado, que Dios es balanceado, equilibrado, que Dios es una persona inteligente, que Dios es una persona limpia, que entendemos que Él es fiel, que Él es buen amigo, pues nuestra oración se amolda de la forma en que tenemos un concepto de Dios. Y el primer concepto en la oración es carar, que es invocar, es formular ese concepto. El que cree que Dios es amoroso, pues en su oración le habla a mi papito amoroso. Y el que tiene un concepto de Dios severo, estricto y de castigo, pues ora con miedo, ora al Señor, ora a un Dios severo. ¿Ve? Entonces ahí hemos visto el primer aspecto de la oración y terminamos diciendo que la oración es primeramente un invocar, que invocar significa adquirir, reflexionar y tener un concepto claro del carácter de Dios, y que la oración ocurre primero en el corazón interior, silente, sin usar los labios, que orar sin primero invocar interiormente y pensar en el Señor es simplemente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, citando, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, la oración comienza dentro. Y la primera instancia de oración es una invocación, y vemos que es algo que no tiene que ver con lo que se dice con la boca, sino lo que se dice en el corazón. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer otro segmento donde la pastora va a estar tratando ahora con otro aspecto para ir avanzando en la Biblia, cómo se va construyendo el concepto, la definición de qué es orar. La paz del Señor. Te invitamos a que sigas con nosotros y seguimos en unos momentos.